esta tarde, valga la redundancia, estamos aquí desde las instalaciones de Chacón Abogados con un invitado especial, experto en el tema del que vamos a hablar hoy, y es el contrato realidad. Quiero presentarles al doctor Giovanni Sánchez Espinosa. Él es abogado especialista y magíster en Derecho Público y docente universitario, que nos va a estar hoy hablando acerca del contrato realidad. Bienvenido, doctor Giovanni. Bueno, doctora Patricia, buenas tardes a todas las personas que están vinculadas en este momento a este live que organiza Chacón Abogados. Agradecer la invitación y bueno, muy dispuesto a poder ampliar la información que la comunidad requiere frente a este tema que en general en Colombia conocemos como contrato realidad y que no es otra cosa que el reconocimiento que se hace de los derechos laborales a las personas que mediante formas disfrazadas se les quieren desconocer sus derechos tales como salarios, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social. Muchísimas gracias, doctor Giovanni, por haber aceptado la invitación. Y bueno, yo los invito a ustedes a que no se desconecten. Vamos a estar una hora conectados. Los primeros 20-30 minutos vamos a estar desarrollando el tema a partir de unas inquietudes que he extractado de los mismos comentarios y las mismas inquietudes que nos dejan nuestros seguidores a través de redes sociales. Se las vamos a trasladar al doctor Giovanni Sánchez para que a partir de ahí nos pueda explicar más ampliamente este tema, nos pueda explicar cuáles son los derechos que surgen con ocasión de un contrato laboral disfrazado. Así que les invito a que se queden conectados hasta el final, y si tienen preguntas en este sentido, después de pasados 20-30 minutos vamos a estar resolviendo todas sus inquietudes en vivo. Entonces, ¿qué le parece si empezamos, doctor Giovanni? Empecemos. Bueno, estas son preguntas que he extractado o inquietudes que he extractado a partir de las inquietudes que nos dejan los mismos seguidores, y pues para que sea como más, nuestros seguidores se sientan como más en familia, que le están resolviendo sus inquietudes, pues lo que puedo hacer es trasladarle las preguntas a usted. ¿Qué es exactamente un contrato realidad y por qué es tan común en Colombia? El concepto de contrato realidad surge principalmente de la aplicación de un principio universal del derecho laboral que ha acogido la Constitución política nuestra y que ha sido desarrollado por todas nuestras altas cortes, que se llama primacía de la realidad sobre las formalidades. Esto indica pues que en la relación laboral, en la relación de trabajador y empleador, lo que prima, lo que en realidad se aplica no es lo que las partes formalmente escriben en un documento, sino que lo que prima es lo que en realidad está pasando materialmente. Ejemplo, lo que se aplica no es que la gente diga que hizo un contrato de arrendamiento, sino que lo que prima es lo que la persona estaba haciendo, en beneficio de quién, en qué condiciones y si recibía una remuneración o no. Entonces digamos que ese principio llevado al contrato de trabajo pues implica que si un contrato de trabajo esencialmente se identifica porque una persona trabaja en beneficio de otra, ese trabajo lo realiza bajo una continuada subordinación, es decir, recibiendo órdenes con una predisposición a cumplirlas bajo su dirección, orientación, y además de eso recibe una remuneración, pues siempre habrá un contrato de trabajo. Si hay un contrato de trabajo, pues hay unas consecuencias de ello, que es el pago del salario, el pago de las prestaciones sociales, la afiliación a la seguridad social y el pago de aportes para fiscales. Entonces, históricamente se ha intentado evadir por todos los medios el pago de prestaciones sociales, el pago de aportes a la seguridad social, el pago de aportes para fiscales, para disminuir los costos del empleador. Y esa intención de disminuir los costos, pues lo que ha propiciado es que nos inventemos formas no laborales. En este caso, decir que la persona la contratamos por contrato de prestación de servicios, que implica la no subordinación, pero en realidad sí está subordinado, sí está recibiendo órdenes, sí está obedeciendo, sí está cumpliendo con una condición de orientación y dirección del empleador. Es decir, en todas las formas, materialmente, en la realidad es un contrato de trabajo, y en la formalidad, pues dicen que es un contrato de prestación de servicios. Entonces, aplicando el principio de primacía de la realidad sobre las formas, lo que han advertido los jueces y nuestras cortes es que cada vez que se intente ocultar, disfrazar, manipular desde el punto de vista formal un contrato para evadir el pago de salario y prestaciones sociales, primará la realidad, y entonces se declarará el contrato realidad y se condenará a ese empleador a pagar lo que debía pagar en la realidad, salarios y prestaciones sociales y aportes a la seguridad social.
Doctor, ¿y esto aplica solamente para los modelos de contrato de prestación de servicios o hay otro tipo de contratos que se manejen para disfrazar una verdadera relación laboral? No, la inventiva de los empleadores para evadir el pago de salario y prestaciones sociales no tiene límite. O sea, hay muchos casos, por ejemplo, eh, hay personas que las contratan para que sean conductores de vehículos y en esos vehículos se transportan personas, se transporta carga, se transportan alimentos, obviamente todo en beneficio del empleador, pero para disfrazar la relación, el contrato de trabajo, les hacen firmar un contrato de arrendamiento de vehículos. Esa es una forma no laboral de disfrazar el contrato de trabajo. Se ha utilizado el de las cooperativas de trabajo asociados, se ha utilizado el de las empresas de trabajo asociativo, es decir, toman el grupo de trabajadores, los hacen conformar una cooperativa, que es una forma de prestar servicios solidarios, o los hacen conformar una empresa asociativa de trabajo, suscriben entre el empleador y esa supuesta cooperativa o esa supuesta empresa asociativa de trabajo un contrato de servicios y por allí les desembolsan la remuneración advirtiendo que no tienen derecho al pago de salarios ni prestaciones sociales, ni asumiendo los costos ni las contingencias que genera la afiliación a la seguridad social, los accidentes de trabajo y todo el tema relacionado con los riesgos laborales. Hoy aún se está utilizando, infortunadamente, una figura del Código Laboral que se llama contrato sindical, que es una figura que está contemplada solo y excepcionalmente para casos en que en la empresa hay huelga y en consecuencia a actividades que no pueden ser suspendidas se permiten contratos con el sindicato, pero esto es una situación excepcional. Entonces lo que hacen es que crean un sindicato de mentiras y con ese sindicato hacen un contrato sindical para desarrollar labores misionales de la empresa y así desligarse de las responsabilidades laborales, que son las mismas: pagos, salarios, prestaciones sociales, aporte a la seguridad social y sobre todo las contingencias que generan los riesgos laborales. Me explico, digamos, en actividades laborales de alto riesgo de enfermedad laboral, como son, digamos, el aseo o estar sometidos a climas inclementes o estar sometidos a sustancias que dañan el cuerpo, el sistema respiratorio. Entonces los empleadores prefieren tercerizar esa actividad a través de figuras no laborales y prefieren pagar una comisión a esas figuras para bajarse del riesgo de tener a esos trabajadores vinculados. En consecuencia, hay un gran catálogo de formas de evadir las prestaciones sociales y el pago de salarios, disfrazando la relación laboral de una u otra manera. ¿Y cuál sería la mejor forma a la hora de ir a un litigio ante la justicia ordinaria laboral para demostrar mi verdadero vínculo laboral directo con la empresa? La mejor forma de desvirtuar ese tipo de contrataciones laborales, por ejemplo, el muy común que hablaba ahorita y es el de a través de las cooperativas de trabajo asociado. Pues lo primero es que el trabajador debe hacer lo posible siempre por conocer sus derechos y eso implica pues que debe de informarse, ya bien sea a través de estos programas que hoy hacemos las firmas de abogados, a través de la página del Ministerio del Trabajo, a través de ONGs que protegen los derechos de los trabajadores, de saber que un trabajador siempre tiene derecho a un salario mínimo, por lo menos, a unas prestaciones que son prima de servicios, vacaciones, cesantías, intereses de cesantía, a estar afiliado a la seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales. Entonces, cuando eso no está pasando, cuando a mí me dicen aquí trabajamos pero aquí no pagamos prima, aquí trabajamos pero aquí no pagamos auxilio de transporte, creo que eso para el trabajador debe ser sospechoso, eso le debe llamar su atención y debe de informarse mucho más. Segundo, cada vez que lo despiden, cada vez que se termina el trabajo, cada vez que le disminuyen la remuneración, pues debe también llamar su atención y solicitar asesoría especializada para ver si le están haciendo una liquidación correcta, para mirar si le ordenaron el examen médico de egreso y determinar si esa persona sí está en condiciones de salud normales o efectivamente pudo haber sufrido o se le pudo haber generado una enfermedad con ocasión de la actividad laboral. El trabajador debe ser previsivo en el sentido que toda aquella información que cruza con la empresa la debe guardar.
Entonces, por favor, guardemos los correos electrónicos que nos cruzamos con el empleador, guardemos los chats que tenemos por cualquiera de nuestros canales de información bidireccional, ya sea WhatsApp o por otro medio. Guardemos las cartas, las felicitaciones, los diplomas, los memos, los llamados de atención, porque finalmente eso al final del día es lo que va a permitir probar que no estábamos en una relación autónoma como se quiere hacer parecer en la mayoría de los casos, sino que estábamos en presencia de un verdadero contrato de trabajo y que debemos o tenemos el derecho a que nos paguen no solamente el salario y las prestaciones sociales, sino a que nos paguen el salario en el monto salarial de las personas de la empresa que ejercen o ejecutaban las mismas labores que nosotros. Porque también es común que en la empresa hay personas vinculadas mediante contrato de trabajo que desarrollan una actividad y por la política salarial de la empresa, porque son sindicalizados, porque se benefician de una convención colectiva de trabajo, pues tienen derecho a unos montos de salario y a unas prestaciones sociales y tercerizan esa misma actividad a través de estas formas que venimos describiendo, pero entonces aquí pagamos más poquito, aquí no pagamos las bonificaciones, aquí no pagamos los valores, y entonces quien alega tener derecho a que se le declare el contrato de realidad no es solamente que se le pague el salario de prestaciones sociales, sino que se le pague el salario en los montos iguales y prestaciones legales y extralegales de la misma manera que se le paga a los empleados de la empresa que ejecutan las mismas actividades. Y en ese sentido podríamos decir que una persona que haya sido contratada a través de un tercero y esté devengando menos, sin embargo ocupa el mismo nivel el nivel jerárquico de otro empleado que gana mucho más, este empleado podría demandar para que lo vinculen directamente con la empresa y le nivelen su salario. Sí, hay varios criterios frente al tema. En Colombia existe legalmente la intermediación laboral, es decir, la posibilidad de que uno como empresa contrate a una empresa de empleo temporal para que le suministre personal en misión para aquellas actividades que se consideran picos o sobre demandas de servicios, pues que no pueden ser cubiertas con el personal de planta que habitualmente yo tengo contratado, o porque hay unas novedades laborales como son vacaciones, incapacidades, licencias, etcétera, que yo cubro con esas personas en misión. Pero cuando esas personas en misión se vuelven trabajadores habituales y permanentes, es decir, exceden el tiempo de la misionalidad de los 6 meses y yo indefinidamente voy renovando personalmente, pues para el empleador nace la obligación de vincular directamente a esas personas en las mismas condiciones laborales, tanto salariales como prestacionales, como de capacitación y de protección de la salud y la integridad personal de quienes están contratados directamente por la empresa. Y esas personas que están trabajando en la misma empresa, en beneficio del mismo empleador, ejerciendo las mismas actividades de los que están contratados directamente, que tienen una escolaridad similar, que tienen una experiencia laboral similar, pues tienen derecho a solicitar que se les pague el mismo salario y las mismas prestaciones, pues en aplicación de otros principios universales del derecho laboral que también han sido acogidos por nuestra Constitución y recepcionados por nuestras Cortes, como son los principios de a trabajo igual, salario igual y la obligación de remunerar proporcionalmente las cantidades y calidades del trabajo que el trabajador dispensa en beneficio del empleador. Muy claro, doctor. Contémosle entonces a nuestros espectadores cuáles son esos elementos importantes que debe tener en cuenta todo trabajador a la hora de identificar si está bajo una modalidad de un contrato de realidad. Pues digamos que el elemento central en el que se ha definido si hay o no contrato de realidad es el elemento subordinación. Pero ¿qué es el elemento subordinación? El elemento subordinación es que un trabajador está predispuesto permanentemente, por lo menos mientras dura la jornada laboral, a atender las órdenes que el empleador imparte. Y eso, digamos, tiene otra dimensión, y es que el empleador está facultado para impartir órdenes al trabajador.
e incluso para modificar dentro de unos límites las condiciones en que el trabajador presta el servicio, bajo otro principio que se reconoce a los contratos de trabajo, que es el llamado derecho de variación o ius variandi. ¿Eso en la práctica qué es? Bueno, que el empleador me puede decir, señor Sánchez, usted no se presente a trabajar aquí a la planta, sino que hoy le toca trabajar en la otra planta, o le toca que ir a hacer un domicilio, o hoy usted no va a entrar a las 6, sino que va a entrar a las 8. Digamos que hay un margen de tolerancia en que el empleador pueda modificar las condiciones de trabajo bajo unos límites que es que no desmejoren las condiciones laborales. Correcto. Y que no afecte la dignidad del trabajador. No obstante ello, cuando se habla de otras formas no laborales, por ejemplo, contrato de prestación de servicios, se dice que no hay subordinación, sino que el contratista ejecuta su labor de manera autónoma, es decir, sin recibir órdenes del empleador o de la persona, en este caso, que lo contrató y que se está beneficiando de la labor. Por ejemplo, a mí cuando me contratan como abogado, pues no me contratan subordinadamente, sino que me dicen, yo lo contrato a usted para que presente esta demanda en nombre mío, pero ese señor que me contrata no me dice a mí si lo tengo que hacer a las 6 de la mañana o a las 7 de la noche, y si lo tengo que hacer de color azul o lo tengo que hacer de color rojo. Digamos que ahí está la gran diferencia. Ahora, eso no es absoluto. No quiere decir que yo como contratista de servicios, yo hago lo que me da la gana y el que me contrata no tiene nada que ver, sino que se ha reconocido que tiene que haber unos niveles de comunicación, unos niveles mínimos de coordinación, unos niveles mínimos de información. Es decir, que cualquier relacionamiento con el contratante no desvirtúa la subordinación. Lo que en realidad hace que haya subordinación es que haya una continuada, es decir, una sistemática actividad de recibir órdenes, orientaciones. Es decir, que eso se prolongue en el tiempo, que sea habitual y repetitivo. Por ejemplo, que a mí se me diga, usted tiene que quedar aquí de lunes a viernes todos los días desde las 8 de la mañana y se tiene que quedar hasta las 5 de la tarde. Usted tiene que firmar esta nómina, usted tiene que anotarse en este reloj, usted tiene que realizar las actividades de esta manera, usted debe portar este uniforme, usted debe seguir nuestro manual de atención al cliente, usted hace parte de este grupo de trabajo, usted tiene que reportar a este jefe inmediato, porque cuando ocurren cosas como las que yo acabo de mencionar, no solamente se está recibiendo órdenes, sino que se está integrado a la actividad de la empresa. Es decir, además de ejercer la actividad misional, también se está en la organización de la empresa. Es una persona que hace parte del grupo de trabajo de la empresa, realiza actividades de coordinación, de articulación, cumple con un aporte significativo y relevante a la actividad misional. Entonces allí estamos en presencia de ese elemento que es el que constituye en realidad el contrato de trabajo y el que va a definir que se pueda declarar el contrato realidad y traer las consecuencias de las que hemos venido hablando. Ahora, esto se trata de probarlo, y las pruebas en derecho laboral pues son amplias, porque es el compañero de trabajo el que va a poder testificar y decir que efectivamente que yo iba todos los días, que a mí me tenían en cuenta. Son los chats, digamos la participación en el chat, en el WhatsApp del grupo de trabajo, en el que a mí se me impartían las órdenes como a todos, y se me pedían informes, y se me pedía que cumpliera con las metas, y se me pedía que cumpliera con el diligenciamiento de los formatos como a todos. Es la invitación a la fiesta de la empresa, es las felicitaciones que me dieron por haber atendido satisfactoriamente las metas que nos pusimos este mes. Es que a mí también me pagaron el bono que dieron por mera liberalidad porque nos fue bien este mes. Todo eso el trabajador lo tiene que acopiar, porque cuando es necesario probar que él no era un contratista cualquiera, sino que era un verdadero trabajador, pues todo eso nos va a ayudar. Claro que sí. Bueno, aquí hay muy importante como establecer esa diferencia clara que hay entre el contrato realidad, donde ya hemos escuchado de voz del doctor Giovanni, hay una clara subordinación laboral, cumples un horario, tienes un jefe que te imparte unas órdenes, tienes que cumplir un número de horas a la semana, te pasan llamados de atención, bueno, una cantidad de cosas que convergen para que sea un contrato laboral, mientras en un contrato de prestación de servicios, pues te contratan para un servicio determinado, en el que no necesariamente quiere decir que no tengas que dar un informe, pero no pues así como tan, ¿cómo se diría? Como en el contrato laboral, ¿no? A una hora determinada, asistir a unas reuniones, llegar a una hora, trabajar hasta una hora determinada, sino que tiene como más libertad.
Nosotros nos encontramos muchísimas veces que ante la necesidad del trabajador de que le otorguen este trabajo, muchas veces entiende que lo están contratando mediante un contrato de prestación de servicios, pero de antemano le están diciendo que tiene que llegar a las 8, se lo trabaja hasta las 6, incluso a veces más de lo que establece la ley, y que tiene que encargarse de pagar su seguridad social y demás. Como el trabajador necesita el trabajo, pues acepta este tipo de contratación, ¿verdad? Entonces allí es muy importante lo que nos decía el doctor Giovanni, pues si vamos a aceptar este tipo de contratación, porque si nos ponemos ahí en el proceso de la entrevista a poner nuestras propias condiciones, pues claramente no nos van a contratar. Pero sí podemos trabajar en recopilar todas las pruebas para cuando corresponda reclamar nuestros derechos. En ese sentido, doctor Giovanni, me gustaría que nos dijera cuál es el impacto social para que nuestros seguidores tengan presente el impacto más grave que puede tener un trabajador en cuanto a temas de seguridad social y su estabilidad laboral. Pues digamos que cuando un trabajador es vinculado mediante contrato de prestación de servicios o otras formas no laborales distintas al contrato de trabajo, pero en realidad está ejecutando sus labores en el marco de un contrato de trabajo, pues el trabajador está en una situación que la jurisprudencia denomina como una situación precaria, es decir, una situación donde no tiene el aseguramiento que corresponde frente a salud, pensión y riesgos laborales, pero adicionalmente a eso se está empobreciendo porque no está devengando el valor total de su salario, no le están pagando sus prestaciones sociales, y adicionalmente a eso le están imponiendo cargas que la ley le impone al empleador, porque cuando uno está en un contrato de trabajo, pues el empleador asume el 75% de la cotización a salud y a pensiones y asume el 100% de la cotización a riesgos laborales. Pero cuando a mí me hacen aparecer como independiente, pues yo tengo que tomar el 40% de lo que recibo y sobre esa base pagar la seguridad social. Pero bueno, ahí pago salario, ahí pago pensión y salud, pero quedo por fuera de riesgos laborales. Entonces, ocurre un accidente o me enfermo con ocasión de la actividad laboral, y entonces no podemos reportar ello como enfermedad ni accidente laboral, pues porque no estamos afiliados, porque no se tiene el sistema o por lo menos no estoy incluido ni estoy vinculado al sistema de protección al trabajo que debe de existir en la empresa y que debe ser adoptado en materia de protección a la integridad física, incluso a la integridad emocional, incluso a la prevención del riesgo psicosocial, de la enfermedad mental, del acoso laboral, es decir, todo lo que hoy existe en favor del trabajador, que yo estoy por fuera de ello porque me están poniendo una ropa que a mí no me corresponde, que no es la mía, me están metiendo en un molde en el que yo no quepo. Entonces, esa situación precaria y de empobrecimiento del trabajador, pues hacemos y debemos hacer lo posible por superarla. Pues uno entiende que no estamos en Suiza, no estamos en Alicia en el País de las Maravillas, sino que estamos pues en una sociedad conflictiva donde hay un índice muy alto de informalidad, donde las personas viven del rebusque y que en consecuencia una opción laboral, así no sea completamente de conformidad con la ley, pues la gente por necesidad termina aceptándola, más aún en ciudades como Cali, que se han visto bien impactadas por el tema de la migración, sobre todo de la migración venezolana, donde digamos la prestación de servicios en valores en dinero menores al mínimo, pues para nosotros resulta, además de abusivo, pues poco digno, porque pierde la remuneración esa condición de vitalidad que debe tener, pero para una persona que está pensando en un escenario de que lo que gane, parte lo va a compartir con sus familias en Venezuela, por ejemplo, donde el cambio puede tener mayor poder adquisitivo, pues terminan aceptando esos empleos. Entonces, lo que haríamos el llamado es que las personas que están en esa condición traten de superarlo lo más pronto posible, pasando a empleos más formales en mejores condiciones, y allí donde estuvieron y los explotaron, allí donde estuvieron y les robaron, pues mirar la posibilidad de demandar. Recuerden ustedes que siempre
tendremos 3 años de más para demandar. Después de que terminamos la relación laboral, tenemos 3 años para demandar. Y además de eso, tenemos, digamos, unas autoridades administrativas que tienen la posibilidad de investigar y sancionar empleadores, incluso cuando no denunciamos directamente por temor, pero lo podemos hacer a través de anónimo acompañado de pruebas, pues para evitar que la gente se siga pues abusando de la necesidad de los demás. Bueno, en ese sentido, y para concluir, porque se nos acaba el tiempo, queremos dar un espacio a todos nuestros espectadores para que comiencen a formular sus preguntas. Le haría la última pregunta, doctor, y es, ¿qué consejo le daría usted a las personas que en este momento están pasando en una situación similar, es decir, que están bajo una modalidad de contrato de prestación de servicios, pero es una relación laboral disfrazada porque claramente hay una subordinación laboral, cumplen horarios y bueno, todos estos aspectos de los que hemos hablado? Están vinculados actualmente, obviamente les da miedo expresar o denunciar porque pues podría esto representar quedarse sin su trabajo. Pues ese es el primer consejo. Es evidente pues que una persona que demanda no va a tener la posibilidad, no hay infortunadamente hoy día una protección en la ley que obligue al empleador a mantenerlo vinculado a pesar que hay una reclamación pendiente. Entonces, generalmente, pues si nosotros reclamamos, pues hasta allí va a llegar la relación laboral. Entonces, la primer consejo es que intentemos conseguirnos un trabajo, digamos, en el margen un poco más formal que nos permita abandonar ese trabajo en esas condiciones precarias y de empobrecimiento. Y una vez podemos salir de allí, o bien porque conseguimos otro trabajo, o bien porque se nos volvió insoportable. Hay veces la gente, a pesar de tener mucha necesidad, termina yéndose de esos trabajos porque es evidente que los seres humanos pues reaccionamos ante el abuso, reaccionamos ante situaciones oprobiosas y en consecuencia, por más necesidad la gente termina yéndose de allí. Pues si nos fuimos por lo uno o por lo otro, podemos demandar, podemos conseguir un abogado que sepa del tema y acumulando todas estas pruebas de las que les hablé, testimonios, llamados de atención, felicitaciones, chat, correos electrónicos, informes, diplomas, etcétera, podemos probar que en realidad hubo otra clase de relación, en este caso una relación laboral, y pedir el pago de salarios completos, prestaciones sociales, aportes a la seguridad social, que son muy importantes, porque la gente dice, ¿para qué peleo los aportes a la seguridad social si eso no es plata que me entregan a mí? Pero ay, cómo duele cuando nos llega la edad de pensionarnos y precisamente nos están haciendo falta las 50 semanas, las 20 semanas que no peleamos en su momento, que no exigimos en su momento que se pagara. Y demande. Y segundo, ante situaciones oprobiosas, es decir, situaciones abusivas, situaciones donde a la gente se le afecta su dignidad porque le pagan menos del mínimo, porque lo acosan, porque lo asedian, porque lo insultan, porque le tratan mal, porque se llega hasta temas de castigo físico, denuncia ante el Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Yo quisiera aprovechar la oportunidad para invitarlo a otro live donde ampliemos un poco más este tema, pero en esta oportunidad ya extensivo a que este tipo de contrataciones, pues el mayor gestor de este tipo de contrataciones resulta siendo el Estado cuando debería ser quien protegiera a los trabajadores, ¿no? ¿Qué le parece si ampliamos este tema en otra oportunidad? Sí, es que digamos este tema del contrato en realidad donde mayor desarrollo ha tenido ha sido en el caso de las entidades públicas, porque las entidades públicas son las que más utilizan el contrato de prestación de servicios, no solamente por no ampliar las plantas de empleos y tener más personal de planta, sino porque es la forma de satisfacer las clientelas de los partidos, movimientos y directorios políticos. Entonces, las entidades públicas están plagadas de contratos de prestación de servicios. Contratos cortos, hay mucha rotación de personal de acuerdo a quién está en el poder, quién recomienda, a quién le dan un contrato por un corto tiempo y se abusa allí sistemáticamente los derechos de las personas. Entonces sí, en otro programa pues miraremos cómo en el sector público también se abusa de los trabajadores mediante contratos de prestación de servicios, sobre todo trabajadores de la salud, trabajadores de clínicas, hospitales, que los vinculan mediante cooperativas, mediante contratos sindicales, mediante empresas de papel de trabajos en misión.
Lamentablemente es así y es contradictorio además, ¿no? Porque el Estado se supone que es el encargado de hacer las políticas públicas que protejan este tipo de, o los derechos de los trabajadores, sin embargo es el mayor gestor de la violación de los derechos laborales. Pero en otra oportunidad será, les estaré anunciando a través de las historias o a través de publicación para cuándo quedaría programado este live. Estaremos hablando de la contratación estatal, el contrato de realidad y las órdenes de prestación de servicios. Bueno, ya saben, contrato realidad. Si ustedes están dentro de una relación laboral aparentemente disfrazada porque cumplen todos los elementos de una verdadera relación laboral y sin embargo los tienen bajo la figura de contrato de prestación de servicios o cualquier otra modalidad, saben que pueden reclamar sus derechos. Recuerda que nosotros somos Chacón Abogados, especialistas en derecho laboral y seguridad social, expertos en procesos de calificación de pérdida de capacidad laboral y determinación de origen de enfermedad. Estamos ubicados en la carrera cuarta, número 1241, oficina 401 del edificio Seguros Bolívar, en la ciudad de Cali. Nuestro PBX 602-650-4477 y nuestros números de WhatsApp 317-516-5318 y 310-385-1505. Recuerda, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificación para más contenido como este. Chao, chao. Nos vemos en otra oportunidad.